No hay conflicto de interés de esta presentación y hace parte de un programa que tenemos en este momento auspiciado por el Instituto Nacional de Salud Británico y la Universidad de Cambridge, que se llama el Grupo Global de Investigación en Lesiones Cerebrales y de Columna Adquiridas. El doctor Siguantay me hablaba ayer y me decía que era muy importante que nosotros resaltemos el hecho de que trauma es una epidemia en el mundo, pero obviamente muy enquistada en la región latinoamericana. El doctor Richard nos lo mostró muy claramente. Y este es uno de los grupos que tenemos en conjunto con la Universidad de Harvard, el grupo de salud global y cambio social, en donde venimos realizando varios análisis con respecto a diferentes patologías neuroquirúrgicas a nivel mundial, y dentro de este el seguimiento que le hacemos al tema de trauma, y vemos cómo muchos de la región del mundo que están en rojo, donde está obviamente Latinoamérica y el Caribe, pues son las más afectadas por neurotrauma, en este caso trauma craneoencefálico, y es claro, ¿sí? Y aquí se da una situación muy particular, y es que mucho de este trauma es manejado inicialmente por los cirujanos y los residentes de cirugía, ya que los neurocirujanos y los residentes de neurocirugía generalmente están en quirófano en electivas. Entonces, por eso es fundamental que en un congreso de cirugía general se hable bastante del tema del manejo del neurotrauma, entendiendo pues que es un problema de la región. Esto es algo de las publicaciones que tenemos con nuestro grupo con respecto a la parte epidemiológica. Y para que nosotros tengamos una idea, Venezuela y República Dominicana son las dos regiones que más mortalidad tienen en la región por accidentes de tránsito. De ahí pues está Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Surinam, Belice, El Salvador, Trinidad, Guyana, Guatemala. Estamos ahí en los puntos más críticos y por eso es que nosotros debemos prepararnos lo mejor posible para manejar este tipo de pacientes. Hay otros factores contribuyentes. El fenómeno de violencia asociada al tráfico ilegal en la región pues es muy claro, todos los días lo vemos en las noticias, la cantidad de violencia que hay asociada al tráfico y al microtráfico en cada uno de nuestros países, y eso no lo podemos negar, y está ahí y no hay una solución. Estos son algunos de los artículos en los cuales hemos discutido este tema, que tiene que ver mucho con el elemento social de nuestra región, y creo que es fundamental que nosotros tengamos claridad de que estos pacientes nos llegan y nos siguen llegando por muchos otros elementos y problemas que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los índices de desarrollo, pues en conjunto con la parte epidemiológica de las lesiones, pues esto no es solo un tema de bajos y altos recursos. Esto es un tema donde va inmiscuido todo el tema de educación y el tema de desarrollo. Esta es la nueva forma con la que se clasifican los países. Antes era solo el nivel de ingresos, ahora se tiene en cuenta el elemento de educación y otros elementos, y vemos que a pesar, por ejemplo, como en Latinoamérica, Colombia, Brasil, México son algunas de las zonas de mayor ingreso, pues en esos mapas de violencia y en esos mapas de accidentalidad los vemos también de una manera muy alta. Entonces, no necesariamente un mayor nivel de ingreso va ligado a una menor o a un mejor control de la parte de accidentes de tránsito y violencia. Y estos son los cuadros del estudio de carga mundial de enfermedad para la región latinoamericana en diferentes grupos etarios, para que nosotros dimensionemos realmente lo que está pasando. Todo lo que está en verde son todas las muertes asociadas a trauma en la población de 5 a 14 años, es decir, niños y adolescentes en Latinoamérica. Y vemos cómo eso comparado con otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo el cáncer a nivel cerebral o problemas como la epilepsia, pues realmente la carga es muy significativa. Entonces tenemos que tener claro que el trauma es la primera causa de muerte y discapacidad en los pacientes de 5 a 14 años en la región latinoamericana. Este es el mapa para el grupo de 15 a 50 años, exactamente el mismo cuento. Entonces, sabemos que el trauma es la primera causa de muerte desde los 5 años hasta los 50 años en nuestra región. Entonces, es un problema de salud pública. Y lo comentábamos ayer, lo vemos en el trabajo que hacemos a través de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, que cada vez los neurocirujanos quieren
manejar menos los pacientes de trauma. Y esto es un tema de lo que nosotros debemos hablar y es un tema interdisciplinario. Aquí vemos esto, por ejemplo, ya discriminado por cada uno de los países y vemos como, por ejemplo, Guatemala pues está en la carga bastante alta para la población masculina en ese grupo etario. Y esto solo viene a disminuir ya después de los 70 años. Esa es la carga de trauma ya pequeña, el cuadrito verde, con respecto a otras patologías como la enfermedad coronaria y el evento cerebrovascular en pacientes por encima de 70 años. Entonces, la mayoría de nuestra población está muriendo por trauma y dentro de estos trauma craneoencefálico es la causa más frecuente. ¿Por qué es importante hablar de hipertensión endocraniana? Porque muchas veces nosotros estamos, esto ya lo hemos analizado en la región, en el 80% de la región latinoamericana el manejo de los pacientes de trauma de cráneo severo se está haciendo únicamente guiado por tomografía y examen clínico, nada más. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo por tomografía y por examen clínico si mi paciente tiene o no tiene hipertensión endocraniana? Porque eso puede tener muchos sesgos de interpretación. Aquí les pongo dos ejemplos. El primer caso, un paciente de 23 años, trauma múltiple por violencia, golpeada con una barra metálica. El paciente llega al servicio de urgencias con un Glasgow de 15, pupilas iguales reactivas, moviliza 4 extremidades. La tomografía tiene una clasificación de Marshall grado 2. Recordemos que el Marshall es una clasificación que está asociada inicialmente a mortalidad y discapacidad. Hace parte de los primeros estudios que se hicieron con tomografía en los años 80 en Norteamérica y Europa. Y un TAC con un Marshall de 2 tiene una mortalidad menor al 15%. Entonces, la pregunta es, únicamente con esa tomografía y con la clínica, ¿yo pensaría que ese paciente tiene hipertensión endocraniana? Muy difícil saberlo, ¿sí? Y puede que ese paciente con esas características y esa tomografía en algunos centros simplemente le hagan un lavado, esquirlectomía y lo dejen ahí y no le hagan nada más. Y el famoso cuento de dejémoslo en observación, eso es lo más peligroso que puede haber en nuestro medio, es dejar un paciente en observación, ¿sí? El paciente de abajo es un paciente de 21 años, trauma de accidente de tránsito, una pasajera de bus, Glasgow 14, desorientada, pupilas iguales reactivas, moviliza 4 extremidades y la tomografía muestra un Marshall 5 porque tiene unas contusiones bilaterales en el frontal con una hemorragia menor a 25 o cerca de 25 centímetros cúbicos que no ha sido evacuada. La pregunta es, ¿esa paciente tiene hipertensión endocraniana? Si nosotros nos vamos a la valoración objetiva de la presión dentro del cráneo, en los dos casos hay que ser sinceros y decir, no tenemos ni idea si esos pacientes tienen o no tienen hipertensión endocraniana, porque la tomografía no es un examen que nos dice si hay o no presión intracraniana alta. La tomografía puede sugerirnos la posibilidad de que exista hipertensión endocraniana, pero no nos lo asegura y queda lastimosamente a la definición del intérprete de la tomografía. Y eso en nuestro medio, en esta época, en este tiempo de la medicina de precisión, es muy peligroso, ¿sí? Dejar todo a criterio de la persona que está haciendo la interpretación, porque perdemos la precisión en la interpretación para activar los protocolos de manejo. Y el examen clínico, pues obviamente es el menos apropiado para considerar la presencia de una hipertensión endocraniana, porque hay muchos sesgos que se pueden inducir por medicamentos, por alcohol y por otros temas que ya habíamos mencionado. Como no tenemos sino 10 minutos para terminar de hablar de este tema, quiero centrarnos en aspectos muy claros de lo que estamos haciendo en este momento. Cada vez que hablamos de hipertensión endocraniana nos vamos a la doctrina de Monroe Kelly, esto es del siglo XVIII, ¿sí? Universidad de Edimburgo, un maestro y su estudiante hablaron de lo que consideraban en esa época donde no había TAC, no había nada, que era la dinámica intracraneal en caso de un trauma y decían, el cerebro está dentro de una caja no expandible de hueso, el parénquima cerebral es prácticamente casi incomprensible, el volumen de sangre de la cavidad craneal es constante y para que entre sangre arterial al cráneo debe salir sangre venosa, ¿sí? Por esas características de una caja cerrada.
Eso nos lleva a lo que actualmente nosotros entendemos como la doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, tenemos una presión dentro del cráneo que ante cierto cambio de volumen se dispara de una manera importante, y dentro del cráneo tenemos unos elementos estáticos, que es el tejido cerebral, y unos elementos dinámicos, que son el líquido cefalorraquídeo y la sangre arterial y venosa, que entre ellas mantienen un balance. Lo que normalmente sucede es que los elementos dinámicos salen de la cavidad craneana, es decir, probablemente sale flujo de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo espinal y hay colapso venoso, y de alguna manera eso garantiza que se dé un tiempo adicional antes de que se produzca el movimiento del tejido cerebral, que es lo que conocemos como hernia cerebral y es lo que va a matar el paciente. Y esas dinámicas del líquido cefalorraquídeo, como las entendíamos, han venido cambiando. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, en este momento entendemos que el líquido cefalorraquídeo, a pesar de ser dinámico, cuando está asociado a hemorragia subaracnoidea postraumática o cuando hay obstrucciones anatómicas del flujo por movimiento de tejido, se convierte en un mecanismo estático. Es decir, yo, a pesar de que en la tomografía vea las cisternas abiertas, que era uno de los indicadores para hablar de probable compromiso no de la presión intracraniana, a pesar de yo ver líquido cefalorraquídeo en las cisternas o en los ventrículos, ese líquido puede estar sin moverse, es decir, se comporta como un elemento estático y traduce un gradiente de presión diferente y se acaba la complacencia cerebral. Lumber fue uno de los primeros que hizo los estudios en los años 60 con la monitoría intraventricular. En esa época lo que se veía era un trazado como el de un electrocardiograma, y eso para nuestra época ya pues no es muy vigente. En los años 60 y 70 entra ya la tomografía y, como les digo, se empieza a asociar algunos patrones de tomografía con un probable aumento de la presión intracraniana. Luego entra el tornillo de monitoría subaracnoidea de la Universidad de Richmond, en donde se empezó también a utilizar drenaje de líquido a través de estos sistemas subaracnoideos. Luego llega la monitoría parenquimatosa, el doctor Langfield en la Universidad de Pensilvania en los años 80, que ya nos acerca a lo que hoy realmente nosotros entendemos de la presión. Y es, la curva de presión intracraniana tiene 3 picos. El pico 1 está dado por el componente estático, que es la pulsación cerebral, que está obviamente comandada por la presión arterial, y la onda P3, la menor, está dada por los movimientos respiratorios asociados a los cambios en la pulsación venosa dentro de la cavidad craneana. Cuando hay un desbalance entre los dos, esa P2 es lo que nos marca lo que se denomina la complacencia cerebral. Cuando la P2 empieza a irse por encima de la P1, nos indica que el paciente perdió la capacidad de tolerar la presión adentro del cráneo. Y eso es lo que nosotros vemos actualmente cuando hacemos monitoreo invasivo en las unidades de cuidado intensivo, son los cambios en ese perfil de la onda. La onda había sido dejado de lado hace mucho tiempo. Estos son estudios de los años 80 cuando empezó la monitoría parenquimatosa, y hay algo que quiero que pongan cuidado acá. Este es un paciente al que se le drenó líquido cefalorraquídeo a través de una ventriculostomía, tenía una presión de 20 y bajó a una presión de 8. Pero miren la característica de la curva. ¿Qué les llama la atención de esa curva? ¿Es una curva normal o anormal de acuerdo a lo que acabamos de mencionar? Es una curva anormal. La P2, la segunda onda, está por encima de la P1 de la presión arterial. Es decir, ese paciente, a pesar de que numéricamente bajó la presión, no tiene capacidad de tolerancia de esa presión adentro. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora que tenemos múltiples sistemas, tanto de monitoría invasiva como no invasiva de la presión intracraniana, estamos volviendo a retomar la importancia de la onda para entender qué es lo que está pasando dentro de la cavidad craneana. Miren este paciente, es un paciente nuestro, tiene una presión intracraniana de 18, pero miren el patrón de la onda. La P2 está por encima de la P1. ¿Eso qué quiere decir? Este paciente, a pesar de que tiene una presión intracraniana dentro de lo que consideraríamos un límite normal por debajo de 20 milímetros de mercurio, realmente está cursando con un cuadro que le compromete la complacencia cerebral. ¿Y esto qué implica?
que probablemente todos los protocolos que hasta ahora tenemos, que siempre han sido basados en un valor de presión intracraneana, nos están haciendo subtratar pacientes que posteriormente se complican y que le tratamos de justificar la complicación por otra causa. Aparece el paciente con un infarto cerebral por compresión vascular y empezamos, no, es que de pronto tiene un síndrome antifosfolípido, de pronto algo. Ese paciente, ¿qué fue lo que pasó? No tenía complacencia y nunca iniciamos el tratamiento de rango de normalidad. Esto todo lo hemos detectado haciendo monitoreo invasivo. Miren ese paciente, pic de 12 y miren el patrón de la onda, ¿sí? Y se da el caso contrario, un paciente con una pic de 25 donde la onda todavía está dentro de parámetros normales. Es decir, probablemente ese concepto del valor de monitoría que hemos manejado hasta ahora no sea lo mejor para realmente ser o no la definición en la agresividad del tratamiento. Y les pongo este ejemplo muy sencillo. ¿A quién se le ocurriría darle tratamiento antihipertensivo a un paciente que tenga una tensión arterial de 120/80? A nadie. ¿A quién se le ocurriría darle tratamiento antihipertensivo a un paciente que tenga una tensión arterial de 110/60? A nadie. Uno diría, no tiene lógica darle de límites normales. Entonces, no tendría lógica generar todo un tratamiento agresivo para la presión intracraneana en un paciente que tiene una presión intracraneana en un rango de normalidad. Hay muchos criterios para saber a quién le monitorizamos la presión intracraneana. Yo siempre les recomiendo estos, que son los del consenso de Milán, y básicamente son pacientes que imagenológica o clínicamente están o se consideran en riesgo de tener hipertensión endocraniana. Este es el protocolo CIVIC, que lo hicimos hace un par de años, generalmente con cirujanos de trauma, intensivistas y neurocirujanos, la mayoría norteamericanos y europeos. Y lo mismo, todo ese protocolo nos habla y nos dice un umbral de presión intracraneana entre 20 y 25 para generar. Por guías publicados, todos hablan siempre de un valor de peak para iniciar. Si nosotros entendemos que ese valor de peak no se correlaciona todo el porque cuando el paciente pierde complacencia, dado por la onda anormal, lo que nos indica es que va a empezar a herniarse, el tejido cerebral va a empezar a moverse, pues aquí entra la monitoría no invasiva. Nosotros venimos haciendo monitoría no invasiva desde el año 2016 con diferentes sistemas. Uno de ellos es el ultrasonido del nervio óptico. Cuando hay aumento de la presión dentro del cráneo, o mejor, cuando hay pérdida de la complacencia, se distiende la duramadre que va alrededor del nervio óptico y eso se puede medir con el ultrasonido con un transductor de 7.5 vascular. Y utilizamos pupilometría digital que nos mide la velocidad de la contracción de la pupila. Recordemos que el tercer par tiene sus fibras parasimpáticas más periféricas y cada vez que alguna estructura, generalmente el lóbulo temporal, toca el nervio óptico porque se empieza a desplazar el tejido, pues la pupila se dilata, se pierde la actividad parasimpática y predomina la actividad simpática. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan lo que mencionamos del líquido cefalorraquídeo, que puede volverse estático y transmitir presión? Recordemos que el tercer par está dentro de una de las cisternas, donde hay líquido cefalorraquídeo, y cuando hay este tipo de mecánica, donde el líquido cefalorraquídeo, a pesar de estar ahí y no haberse drenado al espacio subaracnoideo, empieza a transmitir presión como si fuera un gradiente estático, ¿sí? Entonces también se disminuye la velocidad de la contracción de la pupila y ese sistema es capaz de identificarlo. El Doppler transcraniano, yo creo que los que hacen cirugía vascular están muy familiarizados con el Doppler, pues obviamente nos da también un patrón de onda que a medida que aumenta o se pierde la complacencia dentro de la cavidad craneana empieza a achicarse la onda, ¿sí? Hasta generar espigas, que es cuando ya el flujo no pasa a través del sistema arterial, y también nos da una idea de qué puede ser lo que está pasando. Entonces, en este momento estamos integrando todos estos sistemas de monitoría y esto nos ha llevado a un concepto nuevo.
y es no hablar de hipertensión endocraniana, sino de hablar de un síndrome de compartimiento intracraneal, que se comporta exactamente igual al compartimiento de extremidades o se comporta exactamente igual al compartimiento abdominal. Cuando nosotros hacemos fasciotomía, cuando abrimos el abdomen pensando en evitar un daño sobre estructuras vasculares o nerviosas de las cavidades, pues recordemos que el cráneo también tiene vasos y también tiene tejido nervioso y que el cráneo es una cavidad inelástica. Entonces, lo que hemos llegado a identificar con esta combinación de sistemas de monitoreo invasiva y no invasiva es la determinación temprana de un síndrome de compartimiento intracraneal. Para terminar, les muestro este caso. Un paciente en Glasgow 7, pupilas de 2 milímetros bilaterales, tiene un par de higromas subdurales. En general, si uno ve esa tomografía, muchas personas dirán, esa tomografía realmente no tiene nada que operarle, ¿sí? Tiene cisternas de la base abiertas y la presión intracraneana está dentro del límite de normalidad, 14 a 19 milímetros de mercurio. Eso no, dentro de todos esos algoritmos, protocolos, ninguno le diría a usted, empiece a hacer un tratamiento agresivo de ese paciente. Y ese paciente probablemente lo dejen con un concepto de una lesión axonal difusa, que es un TAC casi normal con un paciente con una escala de coma de Glasgow baja. Miren lo que nos dio la monitoría no invasiva. Ultrasonido nervio óptico mayor a 6 milímetros, para nosotros eso es pérdida de complacencia. Doppler transcraniano con un patrón de uno de los dos lados, no de los dos lados, sino de uno de los dos lados anormal, y pupilometría con velocidad de contracción disminuida. ¿Qué hicimos? Le colocamos un monitor del otro lado, ¿sí? Un monitor parenquimatoso. Nosotros en este momento, además de monitoría de PIC con estos catéteres, medimos la oxigenación cerebral. A ese paciente tenía un ventricular de 14, pero miren la onda. La P por encima de la, ¿sí? Un patrón de complacencia. Y en el otro lado, un PIC de 25, pero con un patrón de curva normal. Es decir, este paciente todavía tenía complacencia del otro lado, complacencia de este lado, pero mi oxigenación del cerebro, el valor normal de oxigenación cerebral está por encima de 20 milímetros de mercurio. Miren la oxigenación, 7.9. Ese cerebro estaba sufriendo básicamente por una compresión. El TAC no nos estaba identificando.